Queridos hermanos, es una alegría siempre estar con ustedes en este momento de reflexión y también de oración, pidiendo al Señor siempre la luz de su Espíritu, la luz de su gracia, Él que es la luz y la fuente de toda luz, pues es el sol de justicia que nace de lo alto. Por eso dirigimos nuestra mente y nuestro corazón a nuestro Padre Dios, dando gracias primeramente por este día, pidiéndole también que nos proteja, que nos ilumine, que nos dé la fuerza de su Espíritu para caminar siempre según su voluntad, según la llamada que nos hace en su Evangelio, en su palabra. Padre Santo, Padre de amor y de misericordia, gracias te damos por este día, gracias por la vida, gracias por cada familia, gracias por todos los dones que de ti recibimos, pues eres Padre de amor y de misericordia. Y muy particularmente gracias por el don de la fe, que nos orienta y sobre todo que nos conduce hacia ti, hasta llegar un día a contemplarte a ti, contemplar tu rostro. Gracias, oh Padre Santo, y gracias, oh Hijo amado Jesucristo, que te has hecho hombre, te has encarnado para nuestra salvación, para redimirnos del pecado y de la muerte. Gracias, oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre y testigos de Jesús, para llevar su nombre, su reino, su palabra, hasta los confines de la tierra. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a meditar hoy en el Evangelio que hemos escogido para este día, tomado de Mateo 25, que se conoce como la parábola del juicio final. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: vengan ustedes benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: en verdad les digo, que cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo,
o enfermo o en la cárcel y no te asistimos. Él les replicará: en verdad les digo, lo que no hicieron con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. El criterio fundamental del juicio final no será ni siquiera la fe, no son, podríamos decir, nuestras prácticas quizás piadosas, de que fui cursillista, de que fui legionario, de que pertenecía a Emaús. No, es la práctica del amor, como decía San Juan de la Cruz. Al final el Señor nos va a examinar sobre ese mandamiento fundamental que es la base de todos los demás mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y hay algunas notas que aparecen en esta parábola del juicio final que conviene que nos detengamos a mirar, a analizar. Primeramente nos dice que cuando venga el Señor en su gloria, separará las ovejas de las cabras, así como el pastor hace esto. O sea, ya en el pueblo de Israel había una separación, aunque las cabras y las ovejas pastaban juntas, comían juntas, pero llegaba un momento en que eran separadas unas de otras. Y conviene ver también ya la misma simbología de la cabra y la oveja, tiene que llamarnos a reflexión. Si nos ponemos a analizar una oveja es siempre da la imagen de bondad, de paz, de mansedumbre, de obediencia, de docilidad. Al contrario, la cabra da la impresión inmediatamente de un ser arisco que vive por allí en las montañas escarpadas, que tiende también a ser así como un poco inquieta, que no se deja, podríamos decir hasta cierto punto, como guiar, pastorear, sino como que quiere hacer lo que quiere. Al contrario de la oveja, que presenta siempre ese silencio, esa actitud de dejarse curar, dejarse también cuidar, dejarse cuidar. Por eso conviene que yo también vaya analizando, podríamos decir, mi vida, analice a la luz de la palabra cómo voy actuando. Y el pobre se convierte también en criterio de juicio para nosotros los cristianos, los creyentes. Dice ya el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin obra, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Y la fe siempre debe actuar por la caridad. Fíjense que Jesús dice, al final dicen cada uno, tanto los de la izquierda como los de la derecha, ¿y cuándo te vimos con hambre y no te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos con sed y no te dimos de beber? ¿Cuándo fuiste forasteros y no te hospedamos? En fin, vemos que unos supieron reconocer la presencia de Jesús en el pobre, en el pequeño, en el desamparado, en el que tiene hambre, en el desnudo, en el preso. Jesús se identifica con los más pequeños, se identifica con el más pobre. Por eso, a fin de cuentas, es una mirada de fe, una mirada de fe. Para yo poder ver a Jesús en el que sufre, tengo que dejarme instruir por el Señor, dejarme también llenar de su gracia y poder ahí reconocer y saber que a quien estoy sirviendo a fin de cuentas es al mismo Dios, al mismo Señor, que está realmente presente en el pobre, realmente presente en el necesitado.
De ahí que tenemos que pedirle al Señor que quite la ceguera de nuestros ojos, la ceguera de nuestras miradas, que nos ayude a reconocerle allí y que entonces nuestra fe no sea simplemente un subterfugio, sino que sea una fe que actúa por la caridad, que en definitiva será la que contará en el último día como práctica de amor, de misericordia, como servicio al mismo Señor de la historia, Señor de la vida. Que el Señor nos conceda la gracia de aumentar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Vamos a hacer ahora una pausa y continuamos dentro de un momento con nuestro programa. Queridos hermanos, en los capítulos anteriores, ya entrando en el tema de cada uno de estos programas, habíamos visto cuáles eran las causas de la hostilidad de los judíos frente a Jesús. Y hablábamos primeramente que el primer motivo era la actitud de Jesús ante la ley. El segundo motivo era la postura de Jesús ante el templo y finalmente su presentación como hijo de Dios y su actuar como hijo de Dios. Todo esto fue causando envidia, recelos, discrepancia entre las autoridades, críticas, hostilidad, persecución, hasta llegar a la crucifixión. Hoy vamos a ver este artículo de la fe, Jesús que es crucificado, pero vamos a ver un poco cómo fue ese proceso de la crucifixión del Señor. Divisiones de las autoridades judías respecto a Jesús. Entre las autoridades religiosas de Jerusalén, no solamente el fariseo Nicodemo o el notable José de Arimatea eran en secreto discípulos de Jesús, sino que durante mucho tiempo hubo disensiones a propósitos de él, hasta el punto de que en la misma víspera de su pasión, San Juan pudo decir de ellos que un buen número creyó en él, aunque de una manera muy imperfecta. Eso no tiene nada de extraño si se considera que al día siguiente de Pentecostés, multitud de sacerdotes iban aceptando la fe y que algunos de la secta de los fariseos habían abrazado la fe, hasta el punto de que Santiago puede decir a San Pablo que miles y miles de judíos han abrazado la fe y todos son celosos partidarios de la ley. Bien, hay que resaltar este elemento, o sea, en el Evangelio aparecen estos dos grandes hombres, Nicodemo y José de Arimatea, que siguen en secreto a Jesús y que incluso aparecen en la hora de la muerte del Señor. Esos dos discípulos que van de manera clandestina, curiosamente son los que dan la cara en el momento en que Jesús muere. Pero no solamente ellos, sino que también cuando Jesús hace ya su último milagro, que fue la resurrección de Lázaro, muchos de ellos dieron fe al Señor al ver este gran milagro del Señor. Por eso, como resalta el Catecismo de la Iglesia Católica, no es extraño que después de Pentecostés grandes masas, entre ellos muchos fariseos, abrazaran la fe en Jesús, la fe en Jesucristo como nuestro Dios, nuestro Señor. Y de ello da cuenta el apóstol Santiago a Pablo. Por eso le dice Santiago a Pablo, miles y miles de judíos han abrazado la fe y todos son celosos partidarios de la ley. Esos celosos partidarios de la ley en el pueblo de Israel eran justamente los fariseos. Las autoridades religiosas de Jerusalén
no fueron unánimes en la conducta a seguir respecto de Jesús. Los fariseos amenazaron de excomunión a los que le siguieran, a los que temían que todos creerían en él y vendrían los romanos y destruirían nuestro lugar santo y nuestra nación. El sumo sacerdote Caifás les propuso profetizando: es mejor que muera uno solo por el pueblo y no que perezca toda la nación. El Sanedrín declaró a Jesús reo de muerte, como blasfemo, pero habiendo perdido el derecho a condenar a muerte a nadie, entregó a Jesús a los romanos acusándole de revuelta política, lo que le pondrá en paralelo con Barrabás, acusado de sedición. Son también las amenazas políticas las que los sumos sacerdotes ejercen sobre Pilato para que éste condene a muerte a Jesús. Aquí vemos también esta realidad, esta contraparte, sobre todo representada por Caifás, que cuando Jesús ya se manifiesta abiertamente como el Hijo de Dios y va teniendo este gran arrastre en el pueblo, dice de manera profética: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Naturalmente, este hombre estaba pensando solamente en un nivel político, pero con ello también profetizó, es decir, era el Espíritu, porque convenía también que Jesucristo, el santo, el puro, el inocente entre los inocentes, muriera por nuestra redención, muriera por el pueblo. Así Dios lo había establecido y así lo había profetizado desde antiguo. Por eso ya desde el mismo inicio de la palabra vemos que en Abraham y Isaac, una figura de eso, el padre que entrega al hijo y el hijo que voluntariamente va a la muerte, y que luego Isaac fue sustituido por aquel corderito que aparece enredado entre las malezas y que era un anuncio profético de esto, de Jesucristo como el Cordero Santo e Inocente que es sacrificado para salvación del pueblo. Conviene que muera un hombre por el pueblo. Tiene esos dos sentidos. Caifás lo interpretó en ese sentido político, pero en definitiva también tenía ese otro sentido escatológico, ese otro sentido espiritual del Señor, que ha sido entregado, su cuerpo ha sido entregado como manifestación de amor para darnos también a nosotros a entender de que la salvación está en la donación, en la entrega, y que cuando yo entrego mi vida no la pierdo, no la recobro, podríamos decir, florecida, la recobro llena, plenificada, llena de luz, llena de amor. Eso fue lo que vivió Jesús y lo que vive todo aquel que se entrega generosamente al reino de Dios, dando testimonio con su vida, dando testimonio con su palabra, hasta la entrega final en la cruz. Ahora bien, como los judíos no tenían autoridad para crucificar a nadie, porque entonces quienes gobernaban allí eran los romanos y tenían a Pilato como gobernador. Es por eso que ellos entonces, ante esa situación, acuden ante Pilato y comienzan también podemos decir, a sobresaltar a la gente también para que pida la crucifixión de Jesús, para que pida la muerte de Jesús. Pero en el fondo no hay, podríamos decir, lo que hay también es este motivo político de arrastre que Jesús va teniendo, de miedo a que vinieran también las autoridades romanas y destruyeran el templo, destruyeran aquel lugar sagrado, bien lo dice la palabra, ¿verdad? Había miedo, por eso el miedo no es buen consejero. De ahí que el mismo proceso de Jesús lo justifique como el inocente, como el santo. Y buscaban entonces gente que lo calumniara, gente que diera, podríamos decir, testimonio falso sobre él.
así como muchas veces también, lamentablemente, cuando el hombre quiere hacer algo, busca toda clase de justificación y de mentira para en definitiva hacer lo que quiere hacer. Y en este momento quiero detenerme un instante en lo que estamos viviendo hoy. Este caso tan lamentable de la guerra. Cuando se busca la guerra, hay una guerra también sobre todo de mentira, porque la injusticia se oculta detrás de la mentira. Detrás de la mentira. Y en definitiva lo que queremos es hacer nuestra propia voluntad. No queremos reconocer que somos hermanos y llegar a un diálogo y llegar a una comprensión que en definitiva es lo mejor para todos, porque no es la fuerza y la violencia lo que nos da, podríamos decir, la paz. No, la violencia engendra violencia. Solo el amor, solo la ayuda mutua, solo la verdad nos lleva a la paz. Que el Señor nos conceda la gracia de buscar siempre lo justo, lo verdadero, lo noble, lo que realmente construye la historia. Bien, por todo lo que vamos ya desarrollando, vamos explicando que los judíos no son, podríamos decir, los culpables de la muerte de Jesús. Eso sería una injusticia. No, Jesús murió por todos. Murió por ti, murió por ellos, murió por mí. Teniendo en cuenta la complejidad histórica manifestada en las narraciones evangélicas sobre el proceso de Jesús, y sea cual sea el pecado personal de los protagonistas del proceso, Judas, el Sanedrín, Pilato, lo cual solo Dios conoce, no se puede atribuir la responsabilidad del proceso al conjunto de los judíos de Jerusalén, a pesar de los gritos de una muchedumbre manipulada y de las acusaciones colectivas contenidas en las exhortaciones a la conversión después de Pentecostés. El mismo Jesús, perdonando en la cruz, y Pedro, siguiendo su ejemplo, apelan a la ignorancia de los judíos de Jerusalén e incluso de sus jefes. Menos todavía se podría ampliar esta responsabilidad a los restantes judíos en el tiempo y en el espacio, apoyándose en el grito del pueblo, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, que equivale a una fórmula de ratificación. Bien, como habíamos dicho ahorita, aunque allí podríamos decir encontramos los protagonistas, los que protagonizaron el hecho de la muerte del Señor, entre ellos está Judas, de manera directa, está Pilato, está Anás, está el mismo Sanedrín, está el pueblo que incluso dice crucifícale, crucifícale. Vemos que Jesús, desde la cruz, que conoce lo profundo del corazón humano y que juzga con verdad y con justicia, el gran grito de Jesús en la cruz es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, que el perdón de Jesús es un perdón que se funda en la verdad, se funda en la justicia, se funda en la ignorancia. En la ignorancia. Si realmente conocemos a Dios, no se puede conocer al Señor y no seguirle. Eso es imposible. Si se conoce profundamente al Señor, entonces uno está, podríamos decir, dispuesto incluso a derramar su sangre por Él. Los apóstoles, incluso todavía antes de la muerte de Jesús, no tenían este convencimiento, y aunque lo habían visto obrar grandes milagros, esa fe todavía había sido muy imperfecta. Fue después de la resurrección y de contemplar todo esto y analizar todos estos hechos, y sobre todo de recibir la fuerza, la gracia del Espíritu Santo, cuando entonces recobran la fuerza, recobran la luz para testimoniar a Jesucristo, incluso derramar su sangre y sufrir persecuciones y sufrir toda clase de injurias y vejaciones y calumnias por el nombre del Señor. Como dice la canción, es imposible
conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Imposible cuando se conoce profundamente al Señor. Y los santos, siempre me gusta apelar a los santos porque ellos vivieron a radicalidad este evangelio, a radicalidad la palabra del Señor, y por eso sufrieron grandes pruebas y las sufrieron con paciencia, las sufrieron con amor, incluso hasta deseando sufrir más, como Jesús en la cruz, que cuando dice tengo sed, no es simplemente una sed física, es la fe de seguir sufriendo, porque así es el amor. Así es el amor. Y no es masoquismo, no, sino que el amor se da y se da y se da, y mientras más se da, podríamos decir, más grande se hace, más se plenifica, porque el amor es la comunión con Dios mismo, con Dios mismo. Y Pedro también, después de Pentecostés, igualmente apela a la ignorancia, aunque dice, ustedes fueron los que los mataron, pero dice, ustedes no sabían lo que estaban haciendo, no sabían lo que estaban haciendo. Pidamos al Señor que nos ayude a conocerle, que nos ayude a amarle, que nos ayude a testificarle, que amemos también a nuestros hermanos judíos. Antiguamente había mucho rechazo a los judíos, mucho rechazo. Gracias a Dios la iglesia ha ido y la sociedad también ha ido siendo más tolerante ante la postura de los judíos, pues como hemos visto claramente, no son los judíos, ni es solamente Judas, no, en Judas estás tú y estoy yo. Y cada vez que negamos a Jesucristo en una actuación, cada vez que decimos del Evangelio, estamos igualmente negando y traicionando a ese Señor y Padre mío que me lo ha dado todo, que me ha dado su Hijo y que me llama a la salvación porque es el amor. Bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de esta entrega. Hemos meditado en la parábola del juicio final que nos llama a vivir en la caridad, haciendo el bien a nuestros hermanos más necesitados, y hemos meditado también un poco en este proceso de Jesús, de ver cómo los mismos fariseos, no todos podríamos decir, vivieron en una actitud de hostilidad ante el Señor. No, muchos le acogieron, muchos le defendieron, muchos dieron la cara por él, y sobre todo después de Pentecostés, muchos de ellos abrazaron la fe y fueron testigos fieles del Evangelio. Por tanto, queda claro, ¿verdad?, que Jesús es el Salvador de todos. Pidamos al Señor que bendiga a cada familia. Por eso damos gracias por las luces que nos ha concedido, por la iglesia que nos ilumina como madre y maestra que es, con su magisterio, y sobre todo damos gracias por la luz del Evangelio. Y que les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.